Bienvenidos de nuevo a Heritage Home Ministries. Hoy me complace de tener a Aaron y a mi hermano James con nosotros. Y también me complace tener a Andrew Bikishki de Sanctuary Door Ministry. Andrew, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por invitarme. Sí, y también copresentas el proyecto Verdad con Matthew Sánchez, ¿cierto? Sí, lo hacemos juntos. Bueno, sé que ha habido mucha conversación sobre el santuario y eres una especie de experto en el tema, porque todo tu ministerio es Sanctuary Door Ministry. Sí, supongo que está en el nombre, tenía que saber algo al respecto, pero eso ha sido mi enfoque durante varios años. Esa es mi pasión. Bueno, y supongo que por eso está ese versículo en los Salmos que dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Así que si queremos conocer los caminos de Dios mientras miramos al santuario. Miramos el santuario, sí, Salmo 77:13. Ese es el punto clave. Si queremos entender el plan de salvación y el plan de salvación en el Nuevo Testamento se basa en el plan de salvación expuesto en el Antiguo Testamento. Es lo mismo. Podemos compararlos y ver cómo encajan a la perfección. Sí, existe esta idea común en la cristiandad de que simplemente descartamos el Antiguo Testamento y decimos, bueno, ese es el Antiguo Testamento, no tenemos que prestarle atención. Pero en realidad, sabiendo que apuntaba hacia adelante, es bueno estudiarlo. Pero, ¿por qué deberíamos saber qué sucede dentro del lugar santo y el lugar santísimo? ¿Por qué deberíamos saberlo como cristianos? Es decir, sí, Cristo, el Cordero, fue sacrificado por nuestros pecados. ¿Acaso eso lo resuelve todo? Es decir, ¿a dónde más vamos en esta historia? Bueno, si miras las fiestas que Israel tenía que celebrar, estaba la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Todas estas cosas son significativas porque sabemos que murió en la Pascua como el Cordero Pascual. Y esa fue la primera fiesta en el judaísmo. Y esa fue la primera de 7. Y si miramos la disposición del santuario, veamos un gráfico de eso. Miras eso, comenzamos aquí en el patio, en el altar, que es la cruz. El lavacro representa la resurrección. Y hay otro episodio que tenemos que la gente puede ver que hemos hecho juntos para ver esa parte. Pero si la cruz comienza ahí, ¿qué significa el resto de todo esto? Y tomas este plano del santuario, está así de plano, pero si lo pones de pie, ves que la disposición de los muebles tiene forma de cruz. Literalmente es el camino de la cruz. Explícame eso, ¿cómo conectamos el lavacro con la resurrección? Porque siempre lo he oído como con el bautismo. Sí, bueno, el bautismo es una muerte y una resurrección, ¿verdad? Entonces el agua, si miras el lavacro, dice que está ahí para el lavamiento con agua. Y estudias la palabra agua y el lavamiento en el Nuevo Testamento, ves el lavamiento y la regeneración del Espíritu, pero también a través de la palabra. La idea del agua significando vida es el agua de la vida, es la vida eterna del Espíritu Santo. Mueres al pecado y luego resucitas a la nueva vida. Entonces el bautismo representa eso, por supuesto. Entonces, cuando miras el atrio podría resumirse así en cierto sentido, como tu experiencia de bautismo, porque Cristo fue crucificado una vez y resucitó una vez. Todos debemos ser bautizados una vez y estar preparados. Y ahora todo lo que se hizo en el atrio, que es su muerte y su resurrección, que hay ahora en el santuario, entonces Cristo asciende al cielo. No lo vemos durante unos 2000 años. ¿Qué está haciendo? Bueno, la Biblia nos dice exactamente lo que está haciendo, porque si estudias el santuario en el Antiguo Testamento, ves que había algo que hacer después de su resurrección, después de la muerte, después de la resurrección, ascendió al cielo para trabajar en el santuario. Por eso es tan importante, porque si queremos entender los últimos 2000 años de lo que significa estar realmente preparados para su regreso, la obra que se está llevando a cabo en el santuario está haciendo precisamente eso. Esa es una pregunta que si le haces a muchos cristianos hoy en día realmente no tienen la respuesta. ¿Por qué? Porque Cristo no ha regresado todavía. Quiero decir, Él es Dios, entonces si puede hacer todas las cosas, ¿cómo es que no ha regresado aún? Y dirán, bueno, porque es Dios, porque simplemente elige hacer. Es casi como una evasión, como, oh bueno, es una especie de tontería, como bueno, puede hacer lo que quiera. Pero Dios tiene un plan específico que está establecido y que sigue como un reloj. Como un reloj, como una línea de tiempo, y solo vuelve al versículo que teníamos antes. Ahí, eso es todo. Así que si alguien no entiende y por qué está justo ahí, necesito entender el santuario. Quiero decir, somos adventistas principalmente por Daniel 8:14 y la comprensión de la purificación del santuario fue al principio algo completamente incomprendido. Pensábamos que era la tierra siendo purificada con fuego debido a una falsa comprensión, una falsa enseñanza, se podría decir una falsa doctrina. Y cuando descubrimos que había un santuario en el cielo y de repente todo se reveló, la comprensión como
Esto lo explica todo. Es un sistema perfecto. ¿Y por qué? Quiero decir, la Biblia contiene las respuestas. Contiene las respuestas. No necesitamos especular. Entonces el atrio es donde vendría el pecador, así que eso representa aquí en la tierra. Tenemos a Cristo crucificado como el Cordero, fue sacrificado y colocado en el altar. Tenemos la resurrección, pero también tenemos el bautismo para el creyente. Que abarca lo que sucede en la cruz. Mueres y vuelves, resucitas. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz y luego al regresar representa el comienzo de una nueva vida para nosotros como cristianos. Exacto, entonces él va al santuario en el cielo donde solo podían entrar los sacerdotes. El pecador no podía ir allí, porque obviamente no podemos ir al cielo. Todavía no. Pero el sacerdote, que era un símbolo de Cristo, porque tenemos un sumo sacerdote, Jesús, en el cielo, obviamente sí podía ir al cielo. Exacto, y lo hizo con un propósito muy específico. Algo que me pareció interesante es que al estudiar lo que sucedía con la sangre de los sacrificios, en realidad se derramaba en la base del altar del holocausto, según entiendo. Me resulta interesante que donde encontramos a las almas clamando en el Apocalipsis, como su sangre debajo del altar, ese es el altar del holocausto en el patio. En la tierra. En la tierra, exactamente. Así que ese texto del Apocalipsis apoya nuestra comprensión del sueño del alma. Es el estado de los muertos. Sí, exacto. Personas que están en la tumba aquí en la tierra y esa sangre clama metafóricamente por justicia, pero no están en el cielo. Exacto, así es. Así que eso es algo que debes tener en cuenta cuando te enfrentas al estado de los muertos para entender que el santuario explica y valida el sueño del alma. Absolutamente. Así que comencemos a recorrer el lugar santo y esto. Pero antes de empezar, quiero que todos sepan que las diapositivas que estoy compartiendo, los versículos, se encuentran en mi sitio web sanctuarydoorministry.com. En el enlace de recursos pueden encontrar Este es tu camino Dios, parte 2. Hay un PDF gratuito, puedes descargarlo, imprimirlo, compartirlo con otras personas, aprender cómo compartirlo. La idea es que multipliques este conocimiento a muchas más personas. Así que comencemos en Levítico 6:13. Esto habla del altar en el atrio. Dice, un fuego arderá siempre. Y hay muchos versículos como este. El fuego arderá siempre en el altar, nunca se apagará. Siempre, nunca se apagará. Esa palabra siempre ahí es tamit. Es 8548, concordancia de Strong, y significa constante, regular, diario, siempre, continuo, perpetuo, siempre. Hablamos de eso en la parte anterior, hablamos del patio. Solo quería recordarnos que esta idea de lo que sucede en el patio y en el lugar santo, en el antiguo Israel, es una representación de algo que está constante, siempre, perpetuamente disponible para nosotros diariamente. Sin embargo, necesitamos hablar del sacerdote. En Éxodo 28:29 dice, y llevará a Aarón, el sumo sacerdote, los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Esa palabra continuamente es la misma palabra hebrea que en Levítico 6:13, tamit. Siempre y continuamente son la misma palabra hebrea. La idea es consistente, que esto sucede siempre, continuamente, diariamente. Este es el servicio diario del santuario. Entonces, cuando Cristo resucitó, ¿a dónde fue? Al lugar santo, llevando los nombres de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué está haciendo allí? Como nuestro sumo sacerdote está trabajando en el ministerio de intercesión. En Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Es Cristo el que murió, más aún el que resucitó. Así que ahí mismo ven la cruz y ven el lavacro, ven el altar y el lavacro, quien está a la diestra de Dios en el lugar santo, quien intercede por nosotros. Ahora, sé que cuando voy a decir eso, Él está en el lugar santísimo hoy, para que todos lo entiendan. Entendemos dónde está hoy. Pero estamos viendo todo el plan fuera del tiempo, en cierto sentido. Así que Cristo intercede por nosotros. Es Dios quien nos justifica de nuevo con Él. Es Cristo quien nos justifica con Dios. Dios justifica. Hebreos 7:25, por lo cual Él puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, la palabra siempre es el mismo significado de tamit en el Antiguo Testamento, así que esto es Nuevo Testamento, esto es griego, pero la palabra allí siempre, en cierto sentido, tiene el mismo significado que tamit. Es siempre en el sentido diario, es interceder por nosotros siempre. Es interesante la forma en que lo entiendes, porque eso no significa nuestra comprensión de esa palabra. Creo que mucha gente piensa que eso significa que Dios va a interceder por nosotros por siempre, jamás.
Es decir, obviamente llegará un momento en que la intercesión cesará. Y quiero decir, lógicamente tienes que llegar a esta conclusión de todos modos, porque Dios un día morará con su pueblo, el pecado será erradicado. Y entonces obviamente la intercesión tiene que cesar en algún momento. La pregunta es, ¿cuándo? Exacto, la pregunta es cuándo. Supongo que el énfasis que estoy haciendo aquí sobre siempre y para Tamit y para diario es realmente lo que me refiero con esto. Cuando comenzamos a entrar en el santuario mismo, veremos que se trata de una aplicación diaria. De eso se trata diario, siempre perpetuo. No se trata tanto de que Dios siempre vaya a tener la puerta abierta. Llegará un momento en que la puerta se cerrará, sino más bien necesitamos tener esta experiencia siempre, perpetuamente, continuamente, ahora mientras podamos. Entonces, un versículo más, 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado a Jesucristo el justo, así que Él intercede por nosotros, nos justifica, aboga por nosotros ante el Padre. Él quiere que abandonemos el pecado, y abandonar el pecado es santificación. Así que la intercesión que tiene lugar en el santuario, en el cielo, por aquellos que están vivos, su tiempo de gracia no ha terminado. Es en realidad la santificación que está ocurriendo. En el atrio, Él era el sacrificio, Él era la víctima. Ahora en el santuario está el sumo sacerdote con su propia sangre. Él es el sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el proceso de santificación. Entonces, si miran esa palabra intercesión que está ahí en Hebreos 7:25 y miran el griego, allí significa realmente suplicar, consultar con. Básicamente la súplica es la imagen que me viene a la mente cuando leo esa palabra. Si miran, por ejemplo, Isaías 59:17, llega un tiempo en que Dios se quita sus vestiduras sacerdotales, cuando Jesús se quita sus vestiduras sacerdotales y se pone vestiduras de venganza. Y entonces existe esta noción, quiero decir, incluso incorporada al lenguaje, de que pasas de la intercesión, esta súplica en nombre de alguien más, ¿verdad? Bueno, se acabó. Pongámonos las túnicas de venganza. Ustedes realmente quieren llegar pronto al lugar santísimo, ¿verdad? Realmente quieren llegar rápido. Bueno, sí, quiero decir, esa es la idea, que hay misericordia y justicia. Hay misericordia primero, pero al final siempre habrá justicia. En el exterior del santuario que vimos al principio en el recorte, vimos que hay 3 artículos de mobiliario allí. Cuando entras directamente hay un altar de incienso. A la derecha, que sería el norte, a la derecha tienes la mesa de los panes de la proposición. A la izquierda, al lado sur, tienes el candelabro. Pero cuando entras por primera vez está el altar del incienso, y ahí es donde quiero empezar. De estas 3 piezas del mobiliario, vamos a empezar por el altar del incienso. Así que aquí tenemos una imagen. Aquí es donde lleva la coraza del juicio, ¿cierto? Donde lleva a los hijos de Israel en su corazón. Así que esencialmente Cristo entra en el lugar santo, está allí intercediendo, suplicando por nosotros como nuestro abogado, y nosotros estamos en su corazón representando que es lo más cercano a su corazón. Él está allí por nosotros, y en cierto sentido por la fe estamos allí con Él. Echemos un vistazo al mobiliario en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver la comprensión de ello en el Nuevo Testamento. Así que aquí hay una descripción que habla del altar del incienso en Éxodo capítulo 30. Así que el versículo 1 dice el altar del incienso para quemar incienso en él, identificándolo. Versículo 7. Aarón quemará en él incienso aromático cada mañana. Cuando atienda las lámparas, quemará incienso en él. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso en ellas. Un incienso perpetuo. Esa palabra perpetuo, ¿adivinen cuál es? Tamit. Tamit, así es. De nuevo, está 104 veces en el Antiguo Testamento. La gran mayoría del contexto siempre es un servicio diario en el santuario. Entonces, incienso perpetuo delante del Señor por todas tus generaciones, y molerás parte de él muy fino. Esta es la fabricación, la elaboración del incienso, y pondrás parte de él delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Será santísimo para ti, así que el incienso debía ser santo, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. El incienso que se usaba en el altar era una receta muy específica que nadie más podía usar para nada, y debía considerarse santo. El aroma es una de esas cosas que realmente puede activar recuerdos profundos en tu cerebro más que cualquier otra cosa. Quiero decir, si alguna vez has estado, digamos que atraparás un olor de algo e inmediatamente serás transportado atrás como 4 o 5 años y dirás, hombre, recuerdo que así es como obtengo esto, por ejemplo.
porque solía vivir en la costa oeste y solíamos ir a la reunión de campamento allí y todo estaba bordeado de árboles de eucalipto y todo el área de reunión de campamento estaba bordeado de árboles de eucalipto. Y entonces era ese olor tan característico e intenso a eucalipto. Bueno, aquí en Tennessee no tenemos tantos árboles de eucalipto y no recuerdo dónde estuve viajando hace poco, pero conduje hasta allí y había eucalipto. Y lo olí entrando por las rejillas de ventilación del coche y me golpeó inmediatamente. Me trajo de vuelta. Fue como wow. Y era como ese olor característico y era como un olor nostálgico. Así que creo que si estaban haciendo una receta especial para el incienso y este era el único lugar donde se debía quemar, creo que era para activar un recuerdo central. Bueno, es para recordarte algo, para pensar en algo. Bueno, en realidad es una buena idea llenar tus sentidos con algo. Entonces, ¿cuáles son las vías del alma? Vista, oído, sentido. Tus sentidos, y así cuando cuidas bien el camino de tu alma, te proteges de la tentación, te proteges del diablo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios te presenta algo para que lo percibas, para que lo recuerdes, para que le prestes atención específicamente. Esta frase del versículo 36 dice, y lo pondrás delante del testimonio, que es el arca, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo donde yo me mostraré a ti. Es una frase muy interesante. Si miras esta imagen ampliada, puedes ver el altar del incienso. Al otro lado de la cortina está el arca. Es aquí donde dice, aquí me mostraré a ti. Así que en realidad te acercas al trono con un velo entre tú y el trono de Dios. Y aquí es donde te encuentras con Él. El altar del incienso es muy significativo aquí. Aquí es donde nos encontramos con Dios. Analicemos el significado del altar del incienso en el contexto del santuario celestial. Antes hablabas del altar de las almas. Hablemos ahora del altar del incienso en el santuario celestial. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así pues se identifica el santuario celestial con el altar del incienso. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué ocurre entonces en el altar del incienso? Representa la oración. Se está orando. Las oraciones ascienden. Es aquí donde nos encontramos con Dios. Ahora, si miramos el Antiguo Testamento, Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La ilustración anterior que tengo con el pectoral del juicio, con el sumo sacerdote, él tenía sus manos así. Esta es la idea de levantar mis manos. Ahora, esto también es paralelismo hebreo. Entonces, en este caso, es solo un patrón AB muy simple. A, que mi oración, B, sea puesta delante de ti como incienso. A, el levantar mis manos, que es oración. B, como el sacrificio vespertino. Hay un sacrificio B conectado al incienso B en el primer verso de la poesía. Entonces es A, B, oración, levantar mis manos. Estás orando, incienso, sacrificio. La sangre del sacrificio entraría en el santuario y se pondría en los cuernos del altar del incienso y luego el incienso subiría. Bueno, también ofrecen oración mañana y tarde continuamente. Miras 1 Tesalonicenses 5, versículo 17 y dice, orad sin cesar. Entonces, aunque tenemos una referencia de Daniel, por ejemplo, orando 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, también se nos dice que oremos continuamente. Así que se supone que debemos tener momentos dedicados a la oración donde no estemos distraídos. Estamos derramando nuestro corazón a Dios en silencio. En nuestro closet, por ejemplo, oración secreta, pero luego a lo largo del día, si algo viene a nuestra mente, por lo que necesitamos orar, se supone que debemos mantener esa conexión con Dios durante todo el día. Vemos la sangre, el sacrificio vespertino, que entra en el altar del incienso. El incienso sube con las oraciones de todos los santos. ¿Qué es el incienso? Bueno, Romanos 8:26. Asimismo, el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué debemos orar. Así que oremos como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A través de qué medio está mediando Cristo por nosotros? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando con las oraciones? Recuerda, el incienso será santísimo para ti. Es el Espíritu Santo con tus oraciones. Y ese Espíritu Santo trae porque la sangre en el altar son sus méritos.
Sus méritos hacen que tus oraciones sean aceptables a Dios, al Padre. Así que cuando vienes allí para encontrarte con Él, el Espíritu traduce todo lo que tú y yo decimos cuando oramos para que sea aceptable a Dios. Pero en realidad expresa cosas que ni siquiera podemos empezar a decir. Gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Así que creo que cuando veo gemidos indecibles, si alguna vez has tenido una pérdida así en tu vida o has llegado a un momento de tristeza y gran dolor que tu pecho se oprime y ni siquiera puedes respirar y simplemente es un sentimiento tan fuerte que no sabes cómo articular. Bueno, piensa en la madre de Samuel. Era Ana quien oraba en el templo y el sacerdote pensó que estaba borracha, pero ella solo gemía en oración. Solo gemía. Lo veo como la idea de abrir el corazón a Dios tan profundamente que va más allá de las palabras. Y las palabras son muy importantes, pero hay algo que Dios puede leer en tu corazón mientras oras. Y ese es el Espíritu que es enviado para interceder por Él. Me recuerda Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es como ir a tu Padre celestial. Entonces, esta idea del altar del incienso y lo que representa es que cuando oramos, en realidad vamos por fe con Cristo, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a la sala del trono para suplicar ante el Padre individualmente, personalmente. Eso es lo que se representa aquí en el santuario. Y mencionaste antes, creo que hablabas de cuando oras. Dice en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y el Padre que ve en secreto te recompensará en público. En el lugar secreto de la oración, el Espíritu Santo está obrando contigo en tu vida de oración. Pero ¿cuántas personas realmente van y pasan 20, 30, 45 minutos en oración varias veces al día? Sí, bien, entonces este es el momento en que necesitamos hablar de entrega y relación. Esas son dos palabras de moda y por sí solas no significan mucho, porque ¿qué significa entregarse? Rendirse. Rendirse, dejar ir. ¿Qué? Tu propia voluntad. Tienes que dejar ir tu propia voluntad, sí. Bien, entonces, ¿qué estás haciendo? Si estás renunciando a tu voluntad, ¿qué viene en su lugar? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de rendición, no es algo pasivo. Cuando hablamos de relación, ¿qué es una relación? Comunicación. Comunicación, comprensión, compartir, empatía, compasión. Hay tantos elementos en una relación. Pero cuando decimos relación, ¿cómo sabemos que tenemos una relación con alguien? Quiero decir, estamos en YouTube ahora mismo. Hay todo tipo de redes sociales, estrellas de los medios, celebridades están todas ahí. Y podemos titular a alguien y alguien dice, oye, me respondió por mensaje directo o retuiteó algo. Le dio me gusta a la publicación. Dices, tengo una relación con este actor o esta actriz o esta persona famosa. Pero ¿eso es realmente una relación o está todo dónde? Todo está en tu cabeza. Entonces una relación real es un intercambio entre las dos partes. Y esto es lo que realmente sucede en el santuario, en el lugar santo. Es una experiencia diaria. Entonces, ¿con qué frecuencia hablamos con Dios? Diariamente. El Padre por los méritos de Cristo, por el Santo, capacitados por el poder del Espíritu Santo. Esta es la experiencia de la relación. Tiene que haber una relación y el santuario apunta a una vida de oración activa diaria y de nuevo tarde, mañana y mediodía. Oraré y clamaré en voz alta y Él oirá mi voz. Salmos 55:17. Es interesante que diga clamar en voz alta, porque mucha gente piensa que puede tener como 30 segundos de, bueno, oré. Sí, como una conexión neuronal. Sí, bueno, hay una conexión neuronal con Dios. Sí, es el Espíritu Santo. Él puede leer tus pensamientos, por supuesto, pero en realidad orar en voz alta es muy poderoso. Las personas con las que he estudiado y trato de que tengan una rutina matutina o diaria de devoción y experiencia con Dios, la vida de oración es muy importante, pero es hablar en voz alta con Dios. Porque cuando tus labios se mueven, formas palabras, tiene que haber una cadena de pensamiento. Esa cadena de pensamiento te hace concentrarte y luego escuchas tu voz hablando. Estás hablando con alguien. Lo hace tangible. Sí. Y eso es lo que necesitamos tener. Necesitamos hablar en voz alta. Es muy importante. Quiero decir, algunas personas han escuchado eso y piensan, no tenemos que hacerlo. No siempre tenemos que hacerlo, pero es una muy buena práctica orar en voz alta. Una muy buena práctica, quiero decir. Daniel lo hizo. Daniel es un gran ejemplo de orar en voz alta. Elena de White tiene un comentario sobre eso también. Sí, es muy importante. Así que aquí es donde nos encontramos con Dios ante el trono. Y de nuevo, lo mencionaste antes. ¿Ves? Es casi como si hubieras visto mi presentación primero.
1 Tesalonicenses 5:17. Debemos orar sin cesar. Esta es la experiencia diaria de la oración en el santuario. Esta es la experiencia que debemos tener. El altar del incienso representa eso. Ahora, lo siguiente de lo que vamos a hablar es lo que está en el lado norte del santuario, que está a la derecha del altar del incienso, que es la mesa de los panes de la proposición. Teníamos aquí una pila de 6 y 6, y en esta mesa de los panes de la proposición se representa algo muy, muy importante en el plan de salvación. Como ya hemos visto en el altar del incienso, es una experiencia diaria. Esto también tiene que tener una experiencia diaria. Así que comencemos con la descripción del Antiguo Testamento de este mueble. Levítico 24, 5 al 8. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será 2/10 de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Así que de nuevo, esto está en el lugar santo delante del trono. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente. Allí está la palabra también de nuevo, 85:48, en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Así que esto debe ser cada semana. Esto se refrescaba en el sábado, y debe estar ante el Señor siempre y continuamente. ¿Y por qué hay incienso en cada pila de 6? Evita que se eche a perder. Sí, lo evita, es un conservante, lo es. La palabra incienso es la palabra levoná. Es 38:26 en hebreo, significa blanco. De hecho, significa blanco, y de hecho es el ingrediente principal en la receta del incienso. Así que es lo mismo que lo que hay en el incienso. ¿Sabes qué es interesante sobre la mesa de los panes de la proposición también? Si miras Éxodo 25, habla en el versículo 25, le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Así que de hecho tienes una corona alrededor de esta mesa de los panes de la proposición. Bueno, ¿qué dice Cristo en el Nuevo Testamento? Él dice, yo soy el pan de vida. Entonces tienes 2 pilas de panes ahí. ¿Cuál es ese versículo, James? Donde habla de Satanás exaltando su posición a los 2 lados del norte. Isaías 14, 12 al 14. Entonces, si estás viendo este modelo de santuario aquí como una representación en el cielo, bueno, sabemos que el Padre y el Hijo están sentados en tronos, y creo que están en los lados del norte, y entonces en realidad tienes como el lugar del trono de Dios. Esto es un poco incongruente, pero si estás familiarizado con cómo los masones establecen sus espacios y sus templos, nunca hay una lámpara en el lado norte del templo. Nunca hay una lámpara allí. De verdad, interesante. Nunca ponen una luz allí en el lado norte. Eso es de mi tiempo en Hollywood, filmando en un templo masónico en Wilshire Boulevard. Así que estuve allí y tenía algunas explicaciones. No se nos permitió colocar luces en el lado norte del templo. Así que ahí hay algo. Hay una competencia directa entre los 2 lados. Es muy interesante destacar que esa es la posición del trono. Sí, en el lado norte. El incienso representa el blanco. Es la palabra blanco en cierto sentido, que puede estar en el pan para un memorial. Cuando pienso en el pan para un memorial, pienso en Lucas 22:19, donde en la última cena Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. Y luego partió el pan. Esta idea del pan, comemos pan, ¿verdad? Deuteronomios 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que el pan en la Biblia como símbolo representa la palabra de Dios, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En Juan 6:48-51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, ¿qué representa este pan en la mesa de los panes de la proposición? Representa la palabra de Dios, representa a Jesucristo, y por supuesto Juan 1:1, el verbo era Dios, es sinónimo de la palabra, es decir, es la Biblia, es la palabra, pero también es Jesús. Entonces el pan, y está sentado en una mesa con una corona alrededor en el lado norte, y con incienso sobre él, que está hecho de la misma sustancia que el incienso, y significa blanco. Bueno, también le dieron incienso al nacer, y mirra.
Sí, mi mirra. Estaba mirando hacia arriba porque me preguntaba si la caja de alabastro estaba llena de incienso, pero supongo que en realidad estaba lleno de nardo. Nardo, sí, que es muy caro. Y era como el salario de un año entero, en cierto sentido. Sí, los ingresos de un año entero. Este incienso en la mesa de los panes de la proposición hacía exactamente lo mismo que el incienso, y el incienso en el altar del incienso representa la intercesión del Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo. Y la mesa de los panes de la proposición representa la palabra. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Cómo obtuvimos la palabra? Según de Pedro 1:21. La profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios fue inspirada, según de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, así que existe esta conexión. No solo con el Espíritu Santo y el altar del incienso, sino también con la idea del Espíritu Santo y la mesa de los panes de la proposición, el mismo ingrediente que el incienso, el Espíritu Santo. Su Espíritu asiste a la lectura. Cuando releemos nuestras Biblias, no las abrimos sin más y no buscamos nuestras propias ideas. En realidad le pedimos a Dios que nos abra los ojos para que nos ilumine, para que podamos entender la palabra. La palabra vino por medio del Espíritu Santo para entender la Biblia. También necesitamos al Espíritu Santo y tomamos esto y la comemos como pan. Job 22:22, recibe, te ruego, la ley de su boca y guarda sus palabras en tu corazón. Cuando comemos algo se convierte en parte de nosotros, comemos pan, se convierte en parte de nuestra sustancia y de nuevo es el poder del Espíritu Santo el que nos dio la palabra en primer lugar y es lo que la traduce a nuestros corazones para que entendamos lo que es cuando la comemos. Así que nos presentamos ante Dios y oramos diariamente en el altar del incienso, en la vida de oración diaria. Así que hablamos con Dios y ¿cómo escuchamos su voz? Leemos su palabra. Así que ahora se está dando esta relación. Estoy hablando con Dios, le estoy abriendo mi corazón y luego estoy leyendo y recibiendo sus palabras. Y sus palabras, mientras las leo, es como si hubieran sido escritas específicamente solo para mí en ese momento. Así que esto se trata de una relación y me estoy rindiendo a esta experiencia porque le estoy permitiendo a Dios hablarme y decirme lo que Él quiere que sepa, cómo pensar y cómo lidiar con todo lo que le presente. Y esto es de nuevo una relación. Es algo gozoso. Así que ves Jeremías 15:16 donde dice, tus palabras fueron halladas y las comí y tu palabra fue para mí gozo y alegría de mi corazón porque soy llamado por tu nombre, oh Jehová Dios de los ejércitos. Y esta práctica de comer la palabra de Dios, ¿con qué frecuencia se debe hacer? Diariamente, ¿verdad? Salmo 1:2, pero su deleite está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la misma idea de los servicios del santuario, los servicios diarios. Se supone que esto siempre debe estar sucediendo con nosotros. No es que siempre vaya a estar abierto, ese no es el sentido. El sentido para nosotros es entender que debo hacer esta experiencia y tener esta experiencia con Él diariamente. Esto es entrega, esto es relación. Comer diariamente la palabra de Dios, escuchar diariamente a Él. Correcto, entonces necesitamos consumir la palabra de Dios diariamente, pero no solo eso, sino a través del Espíritu Santo. Así que realmente deberíamos pedir al Espíritu Santo cada vez que abrimos la Biblia. Sí, estás empezando a ver que hay un patrón que viene con las 3 piezas de mobiliario que es muy importante. Así que un versículo más aquí antes de pasar al candelabro. Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí es donde se requiere la entrega, porque a veces simplemente queremos elegir las cosas que nos gustan o las cosas que no nos gustan, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces tendrás éxito. Y cuando haces tu camino, el camino de Dios está en el santuario. Así es como hacemos nuestro camino a través del santuario con Cristo, en la experiencia diaria con Él, en tu vida de oración y en el consumo, la lectura, la asimilación de la palabra de Dios en tu corazón. Pero si no oramos varias veces al día y no leemos la palabra de Dios, de alguna manera estamos rompiendo el antitipo del santuario. Sería como un sacerdote de entonces que no mantuviera el sacrificio encendido, que no mantuviera el aceite en el candelabro, que aún no hemos mencionado, pero que no lo mantuviera lleno, no rellenar el incienso. Quiero decir, es muy serio. Mucha gente dice, bueno, puedo saltarme 1 o 2 días. Es como, ¿podían los sacerdotes del Antiguo Testamento saltarse 1 o 2 días de ese incienso? Y quiero decir, ¿cuántas vidas? Quiero decir que como 3 millones de israelitas o algo así. Hay mucha gente que depende de ellos para hacer ese trabajo tan importante. Y está esta idea de cómo Lot, bueno, Abraham tiene esta conversación con Dios sobre salvar a Lot y salvar las ciudades de Sodoma y Gomorra y pasa por una especie de proceso de negociación.
Bueno, si hay 50 justos, bueno, ¿qué pasa con 40? Y va disminuyendo, ¿verdad? Y Dios dice, sí, si hubiera 10, sí lo perdonaría, ¿de acuerdo? Lo mismo es cierto hoy. Entonces, si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, orar, leer nuestras escrituras, como se supone que debemos hacer todos los días, cumplir con el antitipo del modelo del santuario, la salvación de otras personas y su continua prueba, pueden depender de eso. Cristo dijo, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Pero estaba hablando del templo de su cuerpo. ¿No saben que su templo pertenece a Dios? No es suyo, ¿verdad? Es para la morada del Espíritu Santo. Entonces existe esta idea de que lo que estamos aprendiendo en esta estructura física, en la disposición de todos estos tipos y sombras, es que en realidad está describiendo una experiencia personal que debemos tener. El verdadero tabernáculo es Jesucristo, pero debemos tener esa experiencia en nuestro tabernáculo con Él. Y todo el ejemplo, el patrón de esto es el patrón para nosotros, y lo es todo para nosotros. Así que pasemos ahora a la tercera pieza del mobiliario en el santuario, en el lugar santo, y esa en realidad para mí, esta es una de las más interesantes porque hay aún más en ella. El candelabro de 7 brazos. Así que echemos un vistazo a una descripción de esto. En Éxodo 25:37 dice, harás 7 lámparas para él y pondrán sus lámparas de manera que den luz delante de ti. Es muy simple, es para dar luz. Ese es el propósito. Ahora, el altar del incienso no era nada sin el incienso. ¿Qué sentido tiene el altar del incienso sin el incienso, verdad? La mesa de los panes de la proposición no sería nada sin el pan de la proposición, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al candelabro, hay algo en los candelabros que en sí mismo no es realmente lo que es. Tiene que ser algo más con los candelabros. El aceite. Y no veo el diario. Sí tienes razón. Levítico 24:2 manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. Y ahí está la palabra tamid, continuamente. Entonces la palabra continuamente está conectada con el aceite, no necesariamente con las lámparas. Lo importante aquí, el enfoque, está en el aceite. Y por supuesto el aceite representa, podemos encontrar en 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El aceite representa el Espíritu Santo. Así que vamos al Apocalipsis, que por supuesto está lleno de imágenes del santuario celestial, y miramos el capítulo 1, versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha son los 7 candelabros de oro, que estamos estudiando ahora mismo en el antiguo Israel, pero estos son 7 en el cielo y representan algo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. Nosotros somos las iglesias, nosotros somos la iglesia. Así que tenemos el aceite representando al Espíritu Santo. Los candelabros nos representan. Y entonces cuando miramos las cartas a las iglesias, ¿y qué dicen? Apocalipsis 2:29. Todas dicen esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo en las lámparas es el Espíritu en las iglesias, produciendo la luz, hablándole, fortaleciéndola. La función de la lámpara es quemar el aceite. También mira ese candelabro de 7 brazos. Ese candelabro de 7 brazos representa a Cristo, porque tienes Éxodo 25:31 y dice, harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo se hará el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y por eso la naturaleza de que fue golpeado tuviste que martillarlo. Hubo golpes que se le dieron. Hay tanto simbolismo del sufrimiento de Cristo incorporado en este santuario. Solo un ejemplo. Por ejemplo, son las vestiduras del sacerdote. El sumo sacerdote tenía una campana y una granada. Una campana y una granada. Una campana y una granada alrededor del borde de la vestidura. La granada es una fruta interesante. Su jugo es rojo sangre. ¿Cómo se prepara una granada? Digamos que quieres comer una granada. La golpeas, la cortas y la golpeas. Y todas las pequeñas semillas se caen cuando la golpeas continuamente. Esa es la mejor manera. Me encantan las granadas, así que lo sé. Y están cubiertas de sangre, sí, es hermoso. Y entonces literalmente el sumo sacerdote entra al santuario con una fruta que simboliza la sangre de Cristo
y la golpeas, bien, y entras y los muebles de allí fueron golpeados específicamente. Quiero decir, hay tanto simbolismo ahí. Esta idea de ser golpeado también, porque ¿qué le está pasando a nuestros caracteres? ¿Qué está pasando en esta parte? Esto es santificación. Nosotros también estamos siendo formados. Estamos siendo moldeados en esta existencia y ese es el patrón. Entonces Cristo, sus sufrimientos en realidad son lo que hizo que su carácter fuera perfecto como hombre, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nosotros. Estamos pasando por este proceso en esta tierra y estamos siguiendo el patrón y está en el santuario a través de este proceso. Ahora echemos un vistazo a esta idea del Espíritu que viene a nosotros y la idea del aceite y los candelabros. Juan 14, 17, 18 y 26, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vendré a ti, estaré en ti. Este es el aceite entrando en la lámpara. La lámpara no es nada sin el aceite. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El candelabro sin aceite no funciona. Entonces, ¿qué arde cuando el candelabro da luz? ¿Arde el candelabro o arde el aceite? El aceite. Es el aceite, no es el candelabro, es el aceite lo que hace esto. Así que de nuevo, es una conexión constante, como mencionaste, Aarón. Esto habla del Espíritu Santo. Añadimos esto ahora a la idea de hacer luz en el mundo. Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué dice cuando dice la harás de 7 brazos y alumbrará? Esa es la idea. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿a quién estás viendo cuando ves la luz? Dice, yo soy la luz del mundo. Cuando el aceite está en el candelabro, es Cristo quien se ve, no el candelabro, es la luz la que arde. El énfasis debe estar en el Espíritu Santo porque las obras vendrán de Él. Es decir, si estamos llenos y nos hemos rendido, si tenemos una relación, el Espíritu Santo nos guía a hacer las cosas que se verían como obras en el mundo. Así que si no tenemos esa experiencia es porque no estamos recibiendo el Espíritu Santo. Entonces existe esta idea a lo largo de las Escrituras. Dios constantemente tiene esta idea de que quiere darnos su Espíritu. En Juan 20, 21 al 22, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es algo que Él quiere darnos. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 18, hay una frase que dice, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu. Ahora, hay mucho aquí con esta palabra lleno, este verbo. Está en la forma imperativa, lo que significa que fue dado como un mandamiento. Está en la forma plural, lo que significa que no era solo un mandamiento para una persona, en realidad era para vosotros, era para todos. Este es un mandamiento para que todos tengan esta experiencia. También estaba en tiempo pasivo y el tiempo pasivo significa que necesitamos ser pasivos y necesitamos rendirnos para recibirlo. Y luego también está en el imperativo está en presente. El presente significa continuamente, diariamente. Todo eso está ahí mismo en el verbo griego original para lleno. Entonces la idea es que es un mandato imperativo para todos nosotros de ser constantemente llenos, de permitir, de ser entregados al Espíritu Santo para que nos llene. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que representan los candelabros. Y lo hacemos pidiendo al Espíritu Santo. Así que eso es algo que deberíamos hacer todos los días, pedir al Espíritu Santo. Y luego me recuerda al candelabro en Zacarías 4 y le da una imagen un poco diferente, los 7 candelabros, y está conectado con estos tubos a un recipiente lleno de aceite y está conectado a los 2 olivos. Así que muestra esta fuente continua de aceite, al igual que el sacerdote va y llena de aceite los candelabros también. Es una fuente continua. Y para el estudio bíblico, ese es un gran lugar para buscar en Zacarías, buscando en Apocalipsis y en Zacarías. Hay muchas conexiones entre Zacarías. Es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Hay mucha revelación en Zacarías. Sí, entonces los 2 testigos son como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces quiero decir, lógicamente podríamos concluir, para ser llenos del Espíritu Santo, pasar tiempo en la palabra de Dios. Entonces, cuando recibimos el Espíritu de esta manera, ¿qué estamos recibiendo realmente? Bueno, Él dice, reciban el Espíritu. Él sopló sobre ellos. Él creó vida en nosotros al soplar en nosotros. Entonces nos está dando su mente porque ese es el Espíritu, el aliento que haya en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la plenitud de Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Entonces esto es tan crítico con las oraciones, la recepción de la palabra, escucharlo, tú hablando, tú escuchándolo y ahora Él te está llenando. Saben, un amigo mío estaba hablando conmigo hoy sobre 2 Corintios 3.
Y yo estaba leyendo 2 Corintios 3 y mis ojos se dirigieron al final del capítulo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que ahí está esta idea, que haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, que somos transformados como en un espejo. Miramos, vemos a Cristo y somos transformados. Como un espejo, como mirarse en un espejo. Y esto es algo que Él quiere darnos. Es decir, en Lucas capítulo 11:3, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es algo que debemos tener. Y por supuesto, esto que está sucediendo ahora en la experiencia del lugar santo, y acaban de leerlo, está en 2 Corintios 3:18. Obviamente todos estamos en la misma página. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados por el Espíritu. Esta es la experiencia del candelabro. El candelabro, la experiencia diaria del candelabro, es la morada del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, cuando dice gloria, ¿a qué se refiere la gloria? A la gloria del Señor. Éxodo nos dice que es su carácter. Este es quien Él es. Así que en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos quién es Él. No vemos al Padre invisible, pero cuando vimos al Hijo, vimos al Padre y vimos quién es Él. Vimos su carácter lleno de gracia y verdad. Así que estamos siendo transformados por la gracia de Dios. Y este aceite es la experiencia que necesitamos en nuestras lámparas. Y las 5 vírgenes insensatas que despiertan y no están preparadas para cuando llegue el día de la expiación, de lo que hablaremos pronto, no están preparadas para entrar en el lugar santísimo porque no han tenido la experiencia en el lugar santo, no están preparadas para el juicio. Así que esta gracia, dice aquí mismo, también viene con la verdad. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que volviendo no solo a ser llenos del Espíritu Santo, sino de la verdad, tenemos la mesa de los panes de la proposición. Es como si todos se refirieran entre sí, la experiencia. Así que esta experiencia de gracia, de transformación, el poder que nos da en nuestras vidas, es la victoria sobre el pecado. Segundo de Corintios 12:9 dice, me dijo, mi gracia te basta, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho gusto me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La experiencia de tener la morada del Espíritu Santo es muy importante. Por eso dice perfeccionado. La palabra perfecto, aquí es la palabra griega 50:48, se refiere al carácter completo y consumado en carácter. Mi fuerza se perfecciona y la debilidad de tu carácter puede ser fortalecida por el carácter de Dios. Eso es ser transformado de gloria en gloria. Estamos siendo transformados. Así que la experiencia del candelabro, en otro versículo, Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. Hay una rendición y transformados mediante la renovación de vuestra mente para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable. De nuevo, la idea de un carácter completo y moral. Una palabra ligeramente diferente, pero la misma idea que 50:46 en Strong. Se trata de la perfección de carácter. Dios está obrando con nosotros en el santuario hoy. Él está en el lugar santísimo hoy, pero los servicios siguen disponibles para nosotros que aún no hemos ido a la expiación, que aún no hemos ido al juicio. Y creo que lo mencionaste antes, James. Este es el punto central de lo que estamos haciendo. Estamos siendo santificados. Debemos abstenernos de la fornicación, abstenernos de los pecados, para que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su vasija en santificación. ¿Y qué es una vasija? Somos nosotros. Algo en lo que pones algo, el candelabro. Pensando en todo el modelo del santuario, el poder del anticristo lo ha pervertido. Y cada artículo del santuario en particular ha sido atacado. Falsificado, exactamente. Así que ayúdame con esto porque hace tiempo que no lo reviso. Creo que el sacrificio en el atrio fue pervertido, ya que en lugar de un solo sacrificio tienes la hostia que se parte una y otra vez. Una y otra vez. El lavacro tienes el bautismo infantil. La mesa de... También tienes el agua bendita en el santuario entrando y saliendo, la aspersión de todo eso. Correcto, tienes el altar del incienso donde en lugar de orar a Dios de manera inteligente rezas el rosario, oración repetitiva una y otra vez y otra. Pero ahí es donde también te confiesas, pero en vez de eso vas a un sacerdote y te confiesas. Correcto. En vez de a tu Padre Celestial. Luego la mesa de los panes de la proposición. Ayúdame con esto porque ha pasado un tiempo. Bueno, en realidad no dejaron que la gente leyera la Biblia durante cientos de años. No, la cortaron. Y de hecho han pervertido la Biblia, incluso las traducciones de la Biblia. Luego el candelabro de 7 brazos con el Espíritu Santo, haciendo que tu luz brille ante los hombres
intentaron específicamente, quiero decir, se llama edad oscura por una razón, ¿verdad? Porque intentaron apagar la luz del Evangelio y finalmente en el lugar santísimo, con el arca del pacto, con los 10 mandamientos de Dios, los tienes en el catecismo cambiando literalmente los mandamientos. Claro, e incluso iría tan lejos como decir que porque el arca representa el trono de Dios, cuando tienes al Papa sentado ex cátedra. Bueno, en realidad sí, y de hecho hay imágenes del Papa con ángeles a cada lado. No, el Papa sentado en su trono es la falsificación del arca, porque ahora lo que está diciendo es la ley. Eso es lo que dicen. Es como si él fuera infalible, al igual que la palabra de Dios es infalible. Ahora él es el hombre sentado en ese trono mostrándose a sí mismo como Dios. Entonces, si miras el santuario, quiero decir, cada artículo ha sido corrompido y contaminado. Claro, y lo que había en la tierra, como ejemplo de lo que había en el cielo, que iba a ser llevado a cabo con su sangre, su sacrificio tomado para ser realizado en el cielo, ahora en lugar de mirar al cielo y al sumo sacerdote, lo has falsificado en la tierra, en la catedral. Bueno, y luego además de eso, solo tenías una entrada, una puerta al santuario, al patio, mientras que si miras en Roma, en realidad hay representaciones de todas las diferentes iglesias que conducen a una. Así que es como Roma y sus hijas. Realmente no importa cuál elijas, así que son múltiples puertas. Sí, Entonces es como si hay un simbolismo más profundo que incluso eso. Quiero decir, realmente puedes estudiarlo y ver cómo cada punto ha sido atacado. Cada uno de ellos. cada uno de ellos, y realmente es lo que está tratando de está tratando de impedir que el pueblo de Dios tenga esta experiencia. En 2 Tesalonicenses 2:13, Dios desde el principio te ha escogido para la salvación mediante la santificación. Él puede perdonarte tus pecados, pero a menos que haya una reforma del carácter, una restauración, no hay salvación. Tiene que haber restauración. ¿Y cómo es? Mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. De nuevo, gracia y verdad juntas. Ni yo te condeno, le dijo a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:11. Vete y no peques más. Dios quiere que dejemos nuestros pecados. Y esto es lo que se interpone en el camino de los falsificadores, que no tenemos esta experiencia. O nos salvamos por nuestras obras, que es más un sistema católico, o que es la falsificación en la tierra, el santuario, o decimos que podemos ser salvados en nuestros pecados. Así que de cualquier manera no estamos teniendo esta experiencia. Si tenemos cualquiera de esas dos ideas, que podemos ser salvados por nuestras obras o salvados por nuestros pecados, y el proceso de santificación es algo que es parte de la salvación. No puedes tenerla sin ella. Volviendo a donde estaba con mi línea de pensamiento sobre el sistema del anticristo, esa frase de ahí, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Si ves la popular serie de televisión The Chosen, que es interpretada por un actor católico, durante esa recreación específica, él dice después de esto, ¿de verdad pensaste que nunca volverías a caer o a pecar? Y entonces la cosa es que The Chosen es una gran distorsión de este evangelio, de rendirse y ser capaz de vencer. Es como una burla en realidad. La idea es oscurecer la obediencia. Por eso dice en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Como ven, esto resume lo que ya hemos visto en estos versículos. Para obedecer, vete y no peques más, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que el poder para vencer, el poder de la santificación, el poder de la obediencia descansa en la sangre de Cristo, y lo recibimos a través del Espíritu, a través del altar del incienso, a través de la mesa de los panes de la proposición y a través de la experiencia del candelabro. Recibimos un flujo constante del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos trae a Cristo. Y esto nos lleva de vuelta a un versículo que mencionaste antes, 1 Juan 2:1, que dice, estas cosas os escribo para que no pequen, y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre. Y luego antes en 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Así que está esa idea. Pecar es una elección, exacto. No dice cuándo. Cierto. Correcto. Exacto. Entonces, para resumir esta experiencia del lugar santo en estos tres elementos, miro Gálatas 2:20, donde Pablo dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, así que está el atrio. Sin embargo, yo vivo, el lavacro, he resucitado, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Esta es la experiencia del candelabro, está en el lugar santo. Y la vida que ahora vivo en la carne en que nací, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recibimos a Cristo diariamente en la santificación y debemos hacerlo diariamente. 1 Corintios 15:31. Yo muero cada día. Cuando miramos la cruz y miramos el lavacro y hablamos tanto de eso en este episodio, nos damos cuenta de que en cierto sentido eso es solo el comienzo. Eso es solo describir el poder que se aplica a nuestra vida en el santuario. La eficacia de la experiencia del santuario está directamente relacionada con la vida que se entregó. Entonces, si miramos la vida que Cristo vivió, el sacrificio perfecto y luego resucitó, ese es el poder de nuestra experiencia, tener ese mismo poder en nuestras vidas diariamente. Debo recibir ese don diariamente. Entonces, en una vista general, resumamos en el atrio. Tenemos el sacrificio del altar, la muerte, el lavacro, la resurrección. Esta es la confesión, el perdón. Esta es la experiencia del bautismo, pero esta experiencia ahora, el poder de esta experiencia viene con nosotros a un caminar diario de santificación en el santuario, el altar del incienso, nuestra vía de oración, la palabra de Dios, el pan de la proposición, el candelabro, el Espíritu Santo. Este es el caminar diario, diariamente. Hasta ahora todo lo que hemos visto aquí diariamente, porque esto es lo que sucedía diariamente, diariamente. Este es el sacrificio diario, el ministerio diario, pero llega un momento cada año en el calendario judío donde había un servicio anual. Este era el día de la expiación en el lugar santísimo. El arca del pacto es el trono de Dios. Esto es, por supuesto, en el santuario donde nos encontramos con Él. Pero al otro lado de ese velo, allí era donde el sumo sacerdote debía entrar solo una vez en el día de la expiación. Y este es el momento en que se quitan los pecados. Este es el juicio. Entonces, como yo también lo entiendo, creo que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo como 2 veces. Entonces, en la consagración, y creo que lo vemos en Levítico 8:10. Sí, al principio sí, la consagración, correcto. La consagración, y luego la segunda vez sería como el día de la expiación. Entonces, cuando dice, por ejemplo, ungir el lugar santísimo en Daniel 9, eso habría sido cuando Cristo entra al lugar santísimo para inaugurar y ungir para la inauguración del santuario celestial. Y luego comienza el servicio del santuario en el lugar santo. Y esto se reflejó, por supuesto, también en los escritos de Elena de White. Pero creo que es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero estoy viendo a más eruditos adventistas. Por ejemplo, sé que Walter White hizo un episodio sobre esto y también he visto a David Shin con GYC haciendo una discusión sobre esto aquí recientemente también. Y creo que es un punto que Desmond Ford pasó por alto cuando estaba comentando sobre el santuario y no se dio cuenta de la importancia de la unción o el aspecto de la inauguración. Sí, porque él habría dicho que Cristo entró al lugar santísimo inmediatamente. Y lo terminó. Y terminó la expiación en ese mismo momento. Pero no estás diciendo eso, estás diciendo básicamente solo para poner en marcha todo el sistema. Lo cual eso no habría sido anualmente, eso habría sido solo una vez cuando se creó el templo por primera vez, esencialmente. Pero quiero decir la aplicación de que él también fuera bautizado, de ungir al Santísimo. También tiene sentido porque lo siguiente en la profecía en Daniel capítulo 9, no estoy diciendo que no puedan ser ambas cosas, pero también hay que mirar lo que está ahí dentro del mismo texto. En el texto mismo, en el siguiente versículo dice, van a ser 69 semanas hasta que el Mesías príncipe. Mesías significa ungido. Ungido. Entonces hay una aplicación que en esa profecía vas a ver el ungimiento del Mesías. Eso fue muy significativo e importante. Entonces, la conexión con el santuario, yo diría, es una conexión secundaria. La conexión primaria es el ungimiento, porque la profecía trata sobre Cristo. Bueno, entonces Esteban está siendo apedreado y mira al cielo y ve al Hijo de pie junto al Padre, que se sentarían para gobernar, se pondrían de pie para juzgar. Este es el final de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Se levanta. Y entonces, boom, se levanta. Tiempo de gracia cerrado. Y el pueblo de Dios, no el pueblo de Dios, el pueblo judío estaba siendo juzgado en ese momento. Correcto. El evangelio llega a los gentiles y luego, solo unos años después, Jerusalén sufre la peor destrucción, donde hay una hambruna horrible y todo lo demás. Y esa es la profecía en Daniel capítulo 9 que se cumple. Correcto. Entonces, el servicio anual es de lo que necesitamos hablar a continuación, pero hablemos solo del mueble en el lugar santísimo que es el arca del pacto.
En Éxodo capítulo 25, versículos 10, 11 y 21, harán también un arca de madera de acacia, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, el propiciatorio es exactamente lo que es. Es un asiento. Esto es un trono, representa un trono. Ahora, el testimonio, sé que todos van a responder correctamente si digo, bueno, ¿cuál es el testimonio? Pero cuando estudio con alguien es bueno mostrarle. Bueno, ¿cómo sé que el testimonio son los 10 mandamientos? ¿Cómo lo hago bíblicamente usando solo las palabras? Bueno, el yo te daré. Ahora, en Éxodo todavía tiene que dárselo. Él aún no lo ha recibido, así que esa es la primera pista. Si vamos a Éxodo 31, 18, y cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, le dio a Moisés 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y si agrego Deuteronomio 4, 13, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Testimonio, testimonio, 10 mandamientos. Sí, está ahí mismo. Ahí está. Bueno, está bien. La otra cosa que es importante es que esta no es la única ley que fue colocada en el lugar santísimo. No, pero esta es la única que fue colocada dentro del arca. Esta está en el arca misma. Pero este es un punto que veo que mucha gente pasa por alto, incluso en el adventismo. Siento que mucha gente no piensa en esto. Todos los demás libros están a un lado. Sí, entonces el libro, la ley mosaica, fue colocada en el costado del arca. Y todos los demás profetas que vinieron con ella, a un lado. Entonces, si estás hablando con alguien que todavía está aprendiendo sobre la verdad del sábado, tienes que hacer una distinción muy clara, porque dirán, oh, bueno, eso se eliminó, eso es, el sábado se eliminó, no tenemos que guardar eso, eso es parte de la ley ceremonial. Y es como, espera un segundo, las leyes tenían una delimitación muy clara en cuanto a dónde se guardaban. Dios hizo eso. Podría haberlos escrito todas en piedra o podría haberlas escrito todas en pergamino, pero en cambio las dividió, donde hizo que algunas fueran escritas en piedra, lo que significaba permanencia con su propio dedo, colocadas dentro del arca. Bien, claramente una ley muy especial colocada en el arca, debajo del propiciatorio, escrita en piedra, y luego la otra ley escrita por Moisés, no escrita por Dios, sino por indicación de Dios, y escrita en papiro, o lo que tuvieran, y colocada en el costado del arca. Así que la delineación muy clara de las dos leyes. Y siento que la gente no lo destaca lo suficiente. Sí, y creo que volvamos a esa idea cuando avancemos un poco más en esto. Quiero hablar de eso con la idea de escribir con el dedo la ley en las tablas de piedra. Entonces, cuando miramos el propiciatorio, miramos el arca, sabemos que este es el día del juicio, pero por encima del carácter, por encima de la ley de Dios por la cual somos juzgados, está la misericordia. Así que estamos considerando la misericordia, pero también el juicio, en el día de la expiación. Esta es una imagen que ilustra lo que sucedería ese día cuando Él entraría tras el velo al lugar santísimo y ministraría allí con la sangre del macho cabrío del Señor. Y también estaba vestido de manera diferente. Eso es un tema aparte para analizar la vestimenta. Pero ese día entró allí, era un sacrificio muy, muy especial. Era muy diferente de todos los demás sacrificios que se realizaban durante el servicio diario. Este sacrificio anual era muy significativo. Se le conoce como el macho cabrío del Señor. Y veamos esto en Levítico capítulo 16, versículos 15, 16 y 30. Después degollará el macho cabrío en expiación, y este es el macho cabrío del Señor, por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, que aquí en el Antiguo Testamento eso significa el lugar santísimo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, porque en aquel día el sumo sacerdote hará expiación por vosotros para limpiaros, para que seáis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Así que esto fue en realidad lo que hizo la expiación final en el día del juicio. Fue este sacrificio. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre este sacrificio y todos los demás sacrificios? Recuerden que hablamos en nuestro episodio anterior, cuando hablamos de la primera parte en el patio, se les pedía que confesaran sus pecados a la cabeza del animal que representa a Cristo. Ustedes transfieren su pecado, Cristo recibe sus pecados en la confesión, pero este era diferente. No se confesaban pecados al macho cabrío del Señor. El macho cabrío del Señor moría inocente, porque Cristo mismo era inocente, sin culpa. Lo encuentro sin culpa, ¿verdad? Incluso Pilato lo dijo. Entonces, este día, que era diferente a todos los demás, donde este macho cabrío era sacrificado sin ningún pecado, comienza a plantear la pregunta: ¿por qué todo esto se extendió a lo largo de un año?
¿Por qué hubo tantos sacrificios diferentes? ¿Por qué hubo fiestas durante todo el año? Y todo apunta a una sola cosa. Nuevamente, la idea de que no se hace en la cruz. Esto nos demuestra que hay algo que debes experimentar personalmente en tu vida, donde vienes a Jesús, confiesas tus pecados y luego tienes una vida de santificación, un caminar con Él, pero te estás preparando para algo, te estás preparando para estar ante Dios en el lugar santísimo, tu carácter para presentarte ante Dios con Cristo en tu favor, intercediendo por ti, pero hay una decisión que se toma en ese momento y el santuario está aquí para enseñarnos que hay un plan de salvación que lleva tiempo. No es solo una vez y listo, así que hay algo interesante que observar, la expiación diaria versus la anual. Ahora, en la expiación anual, en ese día de expiación, esto también se encuentra en el lenguaje de Isaías 43, 25 y 26. Yo soy, este es Cristo hablando, Dios hablando, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Eso es lo que sucede con la sangre del macho cabrío del Señor, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Puedo usar todo tipo de citas de Elena G. de White aquí. Puedo mostrarte, e hicimos esto en la presentación que hicimos junto con el hombre apto. Así que esa es otra oportunidad para volver y revisar esa presentación, porque tiene más detalles sobre el día de la expiación de los que vamos a abordar en esta presentación. Pero la idea es que no todo se hizo en la cruz, pero llega un momento en que hay una decisión final, hay una expiación final, cuando la sangre completa de la inocencia de Cristo se aplica en tu favor. No solo limpia tu registro, sino que hace algo por ti. Tus pecados son borrados como si nunca hubieran existido. Entonces la palabra borrar aquí en hebreo es 42:29, significa acariciar, frotar, borrar algo. En el Salmo 51:1-2, que es básicamente una oración del día de la expiación. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mis pecados. Esta es de nuevo la idea de que Dios en este día de la expiación va a borrar tus pecados como si nunca los hubieras cometido. Eso es lo asombroso. Por eso en Apocalipsis capítulo 14 se habla de ellas como vírgenes. Es decir, sí, las vírgenes no están contaminadas con las falsas doctrinas de Roma, pero cuando se usa la palabra virgen es un significado muy específico. Dios habla de su pueblo siendo infiel, los llama rameras. Así que la idea de fornicación es la unión ilícita con otra persona. Es como si estuviéramos engañando a Dios. Entonces, cuando pierdes tu virginidad, no hay nada que puedas hacer para recuperarla. Pero Dios es capaz de sacar algo limpio de algo impuro. Dios es capaz de hacer algo que una vez estuvo dañado, destruido y marcado y poder traerlo como si fuera nuevo otra vez. Correcto, porque tiene poder creativo. Él es un creador, salvación, creación, salvación, es lo mismo. Bueno, todo lo que pienso aquí con el lugar santísimo es también ese arca del pacto. Quiero decir, mira las historias donde solo extendiendo la mano para tratar de sostenerla cayó muerto porque tuvo presunción, ¿verdad? Dudó de la capacidad de Dios, ¿sí? Y cayó muerto. Entrar ante el lugar santísimo para el sumo sacerdote era un evento muy solemne. Y se suponía que el sumo sacerdote debía confesar sus pecados y toda su familia, ¿verdad? Se suponía que ese es en realidad el otro sacrificio, quiero decir, puede que lo hayas visto ahí, está la sangre del toro. Había un sacrificio que el sacerdote tenía que hacer con su familia, como dijiste, para básicamente, esencialmente limpiarse tan perfectamente porque tenía que representar a Cristo mismo entrando al lugar santísimo. Y entonces él personalmente tenía, y eso no es parte del día de la expiación en sí, para el resto de la congregación, eso era específicamente porque había un hombre humano finito que era pecador que tenía que tener un sacrificio especial. Él lo estaba representando. Representando a Cristo que tenía que tener ese sacrificio especial hecho para poder ministrar en esa capacidad. Entonces esta idea de borrar es realmente interesante porque también la encontramos en otros lugares cuando hablamos del libro de la vida. Éxodo 32:33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Nuevo Testamento: al que venza será vestido con vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que es en este día que Dios borrará nuestros pecados o borrará nuestro nombre. De cualquier manera, está borrando el pecado. Sí. De cualquier manera es el pecado el que está siendo borrado. Entonces, si entrego todos mis pecados, los confieso y los abandono, en ese día Dios quita mis pecados porque los he entregado completamente en la santificación. He llegado completamente a ese lugar donde he decidido que no volveré a pecar. Al final de esta gran controversia,
Todo pecado es borrado. La única pregunta es, ¿estarás con Él o no? si vas a estar con Él o no. Exactamente ese es el punto de todo el día de la expiación. Y es la misma idea que con borrar en el Nuevo Testamento. Significa manchar, obliterar, borrar. Esa palabra borrar. Así que esta idea de un juicio es muy singular en cierto modo dentro del mundo cristiano, pero es tan extraña porque no solo está en el Antiguo Testamento a lo largo del servicio del santuario, sino que también está en el Nuevo Testamento. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el Padre ha fijado un día en el cual el mundo sería juzgado y nos lo asegura resucitando a quien de entre los muertos. A Jesús. Jesús, así que si eres cristiano, crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos, tienes que creer que hay un día. No dice que suceda al morir, no dice que sea algo que se hace una sola vez en la cruz, dice que hay un día de juicio. Y el santuario te muestra que este es el caso. Lo que también me resulta interesante es que en Isaías 33, versículo 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Esto se refiere a Jesús. Así que Jesús es quien en última instancia juzga el pecado. ¿Y qué alentador es eso? A aquel que nos juzga y decide nuestro caso. Sabe cómo es. Él sabe cómo es, Sí, porque lo ha vivido. Él sabe cómo es, luchó con las tentaciones que nosotros tuvimos. Él nunca pecó, pero sabe lo que es ser tentado como nosotros. Absolutamente. Entonces esta idea de ser juzgado, entonces, ¿por qué somos juzgados? En Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en los últimos días. Así que Jesucristo es la palabra, Él es el juez, por lo que vemos la palabra y el juez, pero todo lo que nos dijo nos juzgará. ¿Qué hacemos en la experiencia del lugar santo? Recibimos esa palabra, la asimilamos y la integramos a nuestra vida. Seremos juzgados por esa palabra. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prepararnos para el juicio? Llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Bueno, ¿acaso no dice esfuérzate por presentarte aprobado? Sí, esfuérzate por presentarte aprobado. Oh, el estudio de la Biblia es tan importante porque así es como Dios nos habla. Y la lectura de la palabra, la asimilación de la palabra transforma una vida con el poder del Espíritu Santo. Y todo esto se trata de cambiar nuestro carácter. A Cristo le preguntaron sobre la importancia del mandamiento más importante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es Mateo 22, 37 al 40, y mucha gente no lee el versículo 40, porque el versículo 40 dice sobre estos dos mandamientos lo que acaba de afirmar allí, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero Dios es lo primero, ¿verdad? De estos dos mandamientos depende todo lo que ha dicho. Bueno, tiene los primeros 4 mandamientos y luego tiene los últimos 6. Los últimos 6, las dos tablas de la ley, por eso está bifurcado. El deber para con el prójimo y el deber para con Dios. Así que todo esto se trata de carácter, así que volvamos a lo que estabas hablando. Dios escribió los 10 mandamientos. Sí, con su dedo. Con su dedo sobre tablas. Esos son los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos comprenden todo lo que Dios ha dicho. Así que hay mucha gente hoy que llega a la conclusión de que, solo necesitas amar y tienen una visión un tanto indefinida del amor. Y he visto a algunas personas usar este texto para reducir los mandamientos de Dios de alguna manera, pero es interesante si continúas más adelante en Romanos 13, donde Pablo usa los 10 mandamientos, específicamente la segunda tabla de la ley, para definir cómo se ve realmente el amor a nuestro prójimo. Entonces, si amas a tu prójimo, no vas a robar, no vas a cometer adulterio, no vas a mentir, no vas a dar falso testimonio. Dice, si hay algún otro mandamiento, está brevemente comprendido en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente amamos a Dios, se sigue. Tanto como amamos a nuestro prójimo, también amamos a Dios. Entonces también guardaremos los primeros 4 mandamientos, incluyendo el sábado del séptimo día, incluyendo no tener imágenes, etc. Así es como se reflejará el amor a Dios. Sí, diré 2 cosas rápidas sobre esto. Una es que el mundo tiene una versión de esto sin la primera tabla. Entonces, si solo tenemos la segunda tabla de la ley y solo hablamos de amar a tu prójimo como a ti mismo, eso es esencialmente humanismo secular sin la primera tabla. Esto es la ONU, esta es la OMS, es como sé lo mejor que puede hacer amándonos unos a otros. Pero si no pones a Dios como el primer mandamiento, amar a Dios primero y solo tienes que amar a tu prójimo, entonces si el enfoque está solo en amar a tu prójimo y te olvidas de Dios, tienes humanismo secular. Hubo un tiempo en el que el joven rico se acercó a Cristo y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
¿Qué me falta aún? ¿Qué me falta aún? ¿Y qué dijo Dios? Si quieres ser, ¿qué? Perfecto. Si quieres ser completo en carácter, entonces el carácter completo es representar la ley. Si vas a representar completamente mi ley, tienes que ir y vender todo lo que posees, ¿cierto? Pero antes de eso dijo, bueno, tienes que hacer esto, 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 esto. Y dice, todas estas cosas las he hecho. ¿Qué me falta aún? Entonces, si miras eso, la historia del joven rico, todo lo que hizo el joven rico, ya que podía hacerlo, es la segunda tabla de la ley. Es la segunda tabla de la ley. Y lo que Cristo reveló en ese momento fue que el joven rico valoraba sus cosas por encima de Dios. También hay gente que intenta mantener, estaba tratando de pensar si habría un inverso aquí, porque estás diciendo que hay algunas personas que solo intentan mantener la segunda tabla. Creo que has tenido experiencias aisladas donde la gente solo intenta mantener la primera tabla. La que me viene a la mente es Jehú en 2 de Reyes 10:17, y cuando llegó a Samaria mató a todos los que quedaban de Acab y Samaria hasta que los destruyó conforme a la palabra del Señor. Y dice aquí, ven conmigo y ve mi celo por el Señor. Así que Jehú tenía este celo por Dios, pero no amaba a su prójimo en absoluto. No, así que en realidad se refleja de alguna manera. Tampoco es realmente amar a Dios. Bueno, sí, por supuesto, porque si amas a Dios vas a amar a tu prójimo. Vas a amar a tu prójimo, sí, tienen que ir juntos. Pero ellos intentan, él como intentó darle la vuelta. No funciona bien, entonces esto está hablando de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en el santuario? Está trabajando para escribir su nombre en las tablas de nuestro corazón con su dedo, el dedo de Dios, con el Espíritu de Dios. Él está obrando en nuestra vida de oración, en nuestra lectura de la palabra, en la lectura de la Biblia, en la recepción del Espíritu Santo. Dios nos está preparando para ser juzgado por la palabra que nos fue dada. 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Para eso nos estamos preparando. Esa es la razón por la que necesitamos entender el santuario para estar listos para el día de la expiación, para tener esa ley escrita en nuestros corazones hoy. Eclesiastés 12, 13 y 14, Salomón muy sabio dijo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios significa apartarse del pecado, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o mala. ¿Y cómo lo trae todo a juicio? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Seréis juzgados por la palabra que os he hablado, y eso también es Cristo. Es asombroso, así que prepararse para el juicio no tiene por qué ser algo aterrador, sino pasar diariamente la experiencia con Cristo en el santuario para estar listos para este día. Porque toda obra, todo pensamiento será llevado ante Dios cuando seamos juzgados por cada palabra. También recuerdo Santiago 3:2, donde dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y eso significa alguien que es consumado en carácter. Eso es lo que es perfecto. Siempre es bueno mencionar eso. Tu discurso tiene que definir tu carácter. Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para lo que Dios nos está preparando en el santuario es para estar listos para ir al cielo, para estar listos para entrar. En Apocalipsis 22:14, para entrar por las puertas de la ciudad, porque son los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos tienen derecho al árbol de la vida. Esta es la restauración para volver a casa, al Edén, es pasar por el santuario. Entonces la pregunta, ¿tenemos miedo de tener este cambio en nuestra vida? ¿Por qué no tenemos esta experiencia? Infidelidad. Infidelidad, correcto, pero ¿cómo viene la fe? Entonces, si tenemos dudas, si tenemos una sensación de inseguridad, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y a cada uno se le da una medida de fe, a cada uno se le da algo en las Escrituras. Todo está ahí para cualquier cosa que necesitemos para estar listos. Correcto, entonces si necesitamos fe, se la pedimos a Dios y también leemos nuestras Biblias y nuestra fe crecerá. En Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con todos sus ángeles y recompensará a cada uno según sus obras. Entonces el juicio tiene que venir antes de la segunda venida, y cuando Él venga en la segunda venida, la Biblia describe que a las personas que estarán vivas en ese momento, amados, 1 de Juan 3:2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, la santificación, el proceso de expiación en el santuario es para ponernos en esta posición. Y es esta esperanza en Él y esta fe en Él que es la justicia por la fe que nos purifica, no solo al vencer el pecado, sino realmente purificándonos como si nunca hubiéramos pecado.
para ser blancos, aunque nuestros pecados sean como la grana. Quería mostrarles otro versículo rápidamente antes de terminar. Este hermoso momento antes de que Jesús venga. En Hechos 3, 19 y 20, miren abajo, dice que Él enviará a Jesús al final. Esa es la segunda venida. Así que antes de esto, arrepiéntanse, atrio, y conviértanse, lugar santo, para que sus pecados sean borrados, lugar santísimo. Cuando vengan los tiempos de refrigerio, se derramará la lluvia tardía. Así que tenemos que pasar por la experiencia del santuario y pasar por el lugar santísimo, y Dios derramará su lluvia tardía, y el evangelio llegará al mundo, y Jesús vendrá. Y Jesús vendrá. Pero hay pasos prácticos muy reales que se deben seguir y Él nos lo ha explicado con mucha claridad. Con mucha claridad, por eso su camino está en el santuario. Salmo 77:13. Si queremos conocer los pasos, si queremos entender y cumplir la plenitud de lo que el Evangelio tiene en el Nuevo Testamento, podemos combinarlo con el Antiguo Testamento para ver cómo se puede tener la experiencia práctica en la experiencia diaria. Tiene que ser real, tiene que ser real. Así que este camino, Dios, está en el santuario. Este es el modo de acción de Dios. Y todos los muebles del santuario, así que en otros idiomas, no en inglés, pero en francés y en español y otros idiomas, los objetos se asignan a un género, son masculinos y femeninos, ¿verdad? Femeninos o masculinos. En hebreo es lo mismo y en griego también. Todos los muebles del santuario son masculinos, todo es masculino, porque todo representa ¿a quién? A Jesucristo. Entonces cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Es el camino de Cristo, es el modelo, es el ejemplo, es la experiencia diaria con Cristo. Esto también se relaciona con la entrada al tabernáculo. Solo hay una entrada. Solo una entrada. Y esa es la puerta del santuario. Pero sabes, mucha gente no entiende el simbolismo, el traslado del simbolismo del antiguo Israel de este tabernáculo terrenal al celestial. No entienden la noción del Israel espiritual. Sabes, tú y Matthew Sanche hicieron recientemente un video en tu canal donde discuten el Israel moderno versus el Israel bíblico y de alguna manera comparan y muestran por qué el Israel moderno no es nada, no es el cumplimiento de nada. No, ya está terminado, las 70 semanas han terminado y Cristo se levantó como mencionaste antes y lo hizo. Encontré este artículo interesante en el Jerusalem Post. Y el título del artículo es «Hay nuevas pruebas de tesoros del templo judío en el Vaticano». Y básicamente podemos enlazar el artículo aquí y mostrar un pequeño fragmento. Básicamente había una discusión sobre todos estos objetos que estaban en el santuario. Muchos de ellos probablemente fueron capturados. Ahora, ciertamente no estoy seguro de todos ellos. Por ejemplo, el arca del pacto fue llevada a escondidas a una cueva, pero el resto probablemente fue capturado durante la caída de Jerusalén. Y hay cierta especulación de que parte de eso también está en Oak Island, por cierto. Eso es un reality show en History Channel que habla sobre los tesoros que podrían estar escondidos allí. Y la conexión con los templarios, los caballeros de Colón, todo eso. Si una parte de mí se pregunta si como parte del Israel moderno, mientras Satanás intenta engañar a la gente, va a sacar estas cosas. Sí, exactamente. Y creo que, por cierto, el nombre de la compañía de entretenimiento que produce Oak Island y esas cosas se llama Prometheus Entertainment. Sí, es solo una coincidencia, estoy seguro. Es una coincidencia, sí, y hay masones involucrados en la producción y todo lo demás. Así que creo que van a venir muchas cosas, y no solo estas cosas, sino también manifestaciones sobrenaturales que van a intentar vender estas cosas como un poder legítimo que trabaja bajo este engaño. Y por eso creo que es tan importante que entendamos tan bien el modelo del santuario, porque si no lo entiendes, podrías ser engañado para creer esta mentira. Y por eso también tenemos que impulsar este mensaje del santuario. Ahora, vas a 2 iglesias y hablas de esto, el mensaje del santuario. Si la gente quisiera contactarte para intentar que fueran a su iglesia a montar una serie, ¿a dónde irían? Porque viajas por todo Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿dónde podrían contactarte si quisieran que fueras a su iglesia a predicar sobre el santuario? sanctuarydoorministry.com, ese es el sitio web. Puedes contactarme por correo electrónico allí. Hay mucho material que puedes ver, el tipo de presentaciones que hago, los temas y demás, y está relacionado con el santuario y la justificación por la fe.
Así que cada vez más de nuestra gente necesita tener una base más profunda, como dijiste, en estas cosas para no ser engañados. Y no se trata solo de ser engañados sobre cosas como milagros y cosas en los últimos días, sino realmente sobre el plan de salvación para estar verdaderamente preparados para lo que significa entrar en los últimos días en esta tierra cuando venga la marca de la bestia. Y tienes series de varias partes que haces. Muchas series diferentes, creo que como más de 140 presentaciones para elegir. Sí, así que sanctuarydoorministry.com y se puede acceder a eso por ahí. Muy bien, muy bien. Gracias por venir y hablar con nosotros sobre el santuario. Y creo que hay mucho más que podemos explorar. Es decir, es infinito. Hay un sinfín de conexiones en la Biblia. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a este canal de YouTube y también suscribirse a su canal. Sanctuary Door Ministry en YouTube. Muy bien. Y también a The Truth Project con Matthew Sánchez. Nos vemos pronto porque pronto tendremos muchos videos interesantes por venir.